Filosofía de la mente, por William Bechtel. 3. 1.2. Aspectos relevantes de los principales enfoques históricos de la filosofía. En una discusión breve, no es posible hacer completamente justicia a ninguna de las figuras históricas más importantes de la filosofía que han tenido influencia en el pensamiento contemporáneo sobre la mente. Para presentar una explicación manejable de este material, me voy a concentrar en un cierto número de tradiciones dentro de la historia de la filosofía, cada una de las cuales han ofrecido una perspectiva general sobre problemas importantes que son relevantes para nuestra comprensión de la mente. Indico brevemente algunos de los miembros más importantes de esas tradiciones y las afirmaciones centrales avanzadas por los miembros de la escuela. El lector, sin embargo, debe darse por avisado de que hay un intenso debate que rodea la interpretación de la mayor parte de esos filósofos, y se necesitaría entrar en un examen detallado de esos debates para alcanzar una interpretación definitiva de cualquiera de ellos. 1.2.1. Los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Tres filósofos griegos que florecieron en los siglos 5 y 4 a.C. establecieron la minuta de la mayor parte del pensamiento subsiguiente sobre ciencia, lo mismo que sobre filosofía en el mundo occidental, incluyendo nuestros intentos de entender la mente. Sócrates planteó las preguntas, Platón fue su discípulo y, a su vez, el maestro de Aristóteles, pero Platón y Aristóteles ofrecieron clases diferentes de respuestas a las preguntas de Sócrates. Sócrates, 470 a 399 a.C., es considerado a menudo como el primero de los pensadores filosóficos importantes. Es un tanto atípico por el hecho de que no defendió ninguna tesis filosófica, tampoco dejó escrito alguno, de modo que lo que sabemos de Sócrates surge en gran medida de la presentación que de él hizo Platón como figura central en un gran número de diálogos. Más bien que defender tesis, Sócrates desarrolló un modo de investigación al que comúnmente se hace referencia como el método socrático. Este método incluye un diálogo que comienza con una petición de definición, tal como ¿qué es conocimiento? O ¿qué es belleza? Una vez que se propone la definición, por ejemplo, conocimiento es creencia verdadera, el que pregunta sigue planteando preguntas adicionales para evaluar la adecuación de la respuesta. A menudo esta actividad de preguntar genera contraejemplos que muestran que la definición inicial es inadecuada. Por ejemplo, una creencia verdadera adquirida completamente por casualidad no parece ser un caso de conocimiento. Una vez que se encuentra que la definición es deficiente, el que pregunta pide una nueva definición que supere las objeciones del intento previo y el proceso se repite. Para Sócrates, la meta de esta actividad era descubrir definiciones universalmente verdaderas para nuestros conceptos. Al buscar tales definiciones, Sócrates se oponía a los sofistas, muchos de los cuales mantenían que las definiciones precisas eran imposibles, puesto que las palabras significaban cosas diferentes en contextos diferentes. Sócrates se centró en intentar definir términos éticos como virtud y justicia, pero el método puede aplicarse claramente a cualquier concepto. Sócrates mantenía que no podemos adquirir conocimiento en ningún campo hasta que no desarrollamos definiciones adecuadas de los conceptos empleados en ese campo. El problema de si hay definiciones de nuestros conceptos que cumplan los requisitos de adecuación de Sócrates es claramente un problema crítico para la ciencia cognitiva. Los primeros científicos cognitivos, especialmente en inteligencia artificial, tendían a suponer que había tales definiciones y que podrían codificarse en programas. Además, muchos estudios del significado y de la semántica hechos por filósofos y lingüistas han supuesto que nuestros conceptos pueden definirse. Pero los desarrollos recientes en psicología, Roch, 1975, y en lingüística, Lakoff, 1987, así como en filosofía, Wittgenstein, 1953, han desafiado el punto de vista de que la mayor parte de nuestros conceptos está fundada en el género de definiciones que Sócrates buscaba. Sócrates jamás pareció encontrar definiciones adecuadas, pero la búsqueda fue reasumida por Platón, 428-347 a.C.,
que pensaba que podría proporcionar una armazón para responder a las preguntas de Sócrates. Una de las objeciones frecuentes de Sócrates era que, al intentar proporcionar definiciones, los interlocutores solían citar ejemplos. Encontraba que las definiciones eran tan inadecuadas como los ejemplos, puesto que no nos decían el rango de cosas al que el concepto habría de aplicarse. Así, un ejemplo de una acción justa no nos decía que otras acciones eran justas. Platón vio que la exigencia de Sócrates de definiciones generales carecía de respuesta en la medida en que nos limitábamos al mundo físico. Propuso, por tanto, la existencia de un mundo abstracto de ideas o formas. Esas entidades proporcionarían los ejemplares perfectos para nuestros conceptos, y podríamos juzgar sus instancias en este mundo como imitaciones más o menos buenas de esas ideas. Entonces, según Platón, para responder a la petición socrática de una definición, era necesario identificar la idea, no una de sus instancias mundanas. La condición humana es, sin embargo, tal que todo lo que experimentamos son ejemplos imperfectos de los conceptos que encontramos en el mundo físico que está a nuestro alrededor. Jamás vemos una verdadera línea recta, sino solamente una aproximación imperfecta a una línea recta trazada sobre un papel. Para clarificar nuestro pensamiento, mantenía Platón, necesitamos volver a dirigir nuestro pensamiento hacia las ideas mismas y no permanecer concentrados en los objetos del mundo físico. Para explicar cómo nuestro conocimiento está basado en las ideas, Platón desarrolla una elaborada explicación de cómo alguna vez percibimos las ideas directamente, pero debido al nacimiento hemos olvidado esa experiencia. Es necesario volver a encender esos recuerdos de modo que podamos fundamentar nuestro pensamiento en las ideas mismas. Los objetos físicos de la experiencia, dado que son imitaciones de las ideas, pueden facilitar este nuevo encendido si llevamos a cabo el género correcto de investigación socrática sobre esos objetos y no nos preocupamos en las distorsiones que esas imitaciones inducen. En el diálogo Menón, Platón intenta mostrar cómo el conocimiento de los principios matemáticos es innato en un esclavo no instruido, pero ha de ser sonsacado mediante una investigación en la que el esclavo comprueba la adecuación de varias hipótesis que él mismo avanza hasta que es capaz de reconocer de una vez los principios verdaderos incorporados en las ideas. Para los diálogos de Platón, ver Hamilton y Cairns, 1961. La teoría de las ideas de Platón y su propuesta de que el conocimiento de esas ideas es innato ha constituido un legado permanente tanto en filosofía como en otras disciplinas de la ciencia cognitiva en el contexto de la teorización sobre el conocimiento innato. La propuesta de que cierto conocimiento es innato se plantea generalmente cuando parece imposible explicar cómo podríamos adquirir ese conocimiento mediante la experiencia. Chomsky, 1959, argumentó que el conocimiento de las reglas sintácticas tenía que ser innato, puesto que un niño no tiene experiencia suficiente para aprenderlas por inducción. Similarmente, Fodor, 1975, ha argumentado que los conceptos tienen que ser innatos, puesto que no hay modo concebible de cómo podemos aprenderlos. Véase además Fodor, 1981, Stirch, 1979, y artículos en Piaget, Palmarini, 1980. Una de las afirmaciones más controvertidas de Platón es que nuestro conocimiento es realmente sobre ideas abstractas, no sobre cosas de este mundo. Esta afirmación ha tenido su impacto más duradero en las ciencias altamente teóricas, particularmente en matemáticas. En geometría no es algo inusual el pensar en figuras puras como triángulos existentes de manera separada de cualquier dibujo de ellos. Del mismo modo, la distinción entre números y numerales parece capturar la distinción entre los objetos puros y nuestras representaciones de ellos. Pero muchos han encontrado insostenible la conclusión platónica de que nuestro conocimiento no es de cosas de este mundo. Platón mismo presentó algunas de esas dificultades en sus últimos diálogos, pero fue su pupilo Aristóteles, 384-322 a.C.,
el que se encargó de subrayarlas y ofreció un esquema filosófico alternativo que volvió a dirigir la atención hacia los objetos de este mundo. Aristóteles conservó algo de la noción platónica de las ideas con su concepto de las formas, pero argumentó que las formas están en los objetos de los que tenemos experiencia, no en algún espacio abstracto. Aristóteles interpretó los objetos del mundo como consistiendo de una forma impuesta sobre una materia. Por ejemplo, una taza consta de la imposición de la forma taza sobre el barro de la que está hecha. Mantuvo que la forma determinaba el género de objeto, que era algo, y fijaba muchas de sus propiedades básicas. El adquirir conocimiento de un objeto exigía para Aristóteles el reconocimiento de la forma que había en él. Al igual que los científicos cognitivos modernos, Aristóteles se interesaba por cómo podemos representar en nuestras mentes los objetos del mundo. Desarrolló una teoría de la percepción por medio de la cual la forma que definía el objeto se transfería a la mente del que percibe. Así pues, percibir una mesa requería captar efectivamente la forma del objeto, pero no su materia, en la mente del que percibe. Aristóteles mantuvo entonces una versión primitiva de la teoría representacional. Ver capítulo 4. La explicación aristotélica de las formas fue crucial para las teorías científicas que él desarrolló y que se mantuvieron hasta el siglo XVII. Él permitía que la forma que definía a un objeto pudiese cambiarse, como, por ejemplo, cuando un carpintero toma un árbol y hace de él una mesa. Por otra parte, las formas son las que proporcionan la organización y el principio rector de los objetos naturales, de modo que esos objetos se comportan de acuerdo con sus formas. La forma del objeto, al menos en el caso de los organismos vivientes, especificaba la meta hacia la que se estaba desarrollando. Ver capítulo 5. A este respecto, el punto de vista de Aristóteles sobre la naturaleza es completamente diferente del moderno. Para Aristóteles, lo mismo que para Platón, la naturaleza es ideológica o dirigida hacia un fin. Mientras que nosotros vemos generalmente los objetos como pasivos, él los contemplaba como buscando ciertos objetivos determinados por su forma. Cuando Aristóteles intentaba analizar el cambio en la naturaleza, no se concentraba en lo que nosotros llamaríamos la causa del cambio, sino en 4 factores: la materia que subyacía al cambio, el evento que indujo el cambio, la forma que se hacía real como resultado del cambio, y la meta hacia la que se dirigía el cambio. Las aplicaciones de este punto de vista se encuentran en la explicación aristotélica de cómo diferentes géneros de objetos buscan su propio lugar en la naturaleza. Por ejemplo, el fuego lucha por subir hacia arriba, mientras que la tierra tiende a ir hacia el centro del universo, y en su concepción de las cosas vivientes como algo que busca dar cumplimiento a sus formas. Para los escritos de Aristóteles, ver Maceón, 1941. La ciencia moderna, que se ha desarrollado desde el siglo XVII, ha repudiado la idea de un universo orientado teleológicamente a favor de un modelo mecanicista. Aunque ha resultado bastante fácil eliminar la noción de teleología de nuestras explicaciones de los fenómenos puramente físicos, ha sido mucho más difícil en las explicaciones de los fenómenos biológicos y cognitivos, pues estos parecen ser fenómenos dirigidos hacia una meta. Así pues, uno de los problemas filosóficos que tenemos que afrontar al dar un análisis conceptual adecuado de la biología moderna y de la ciencia cognitiva es proporcionar un armazón que pueda acomodar el carácter teleológico de las cosas vivientes y de los sistemas cognitivos sin ir más allá del tipo de armazón mecanicista desarrollada originalmente dentro de las ciencias físicas. Ver capítulo 7. Los puntos de vista de Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque ya no se acepten en su forma original, continúan teniendo influencia en el pensamiento de la ciencia cognitiva en una gran variedad de maneras. Además, han tenido un impacto duradero sobre la ciencia e incluso un impacto mucho más amplio sobre nuestra ciencia popular. McCloskey, 1983. La explicación aristotélica de los objetos proporcionaba en particular una estructura comprensiva en la que describir y categorizar los fenómenos naturales, que sirvió como base para la ciencia hasta el siglo XVII. Lo que, sin embargo, no proporcionaba
era una estructura adecuada para entender el proceso dinámico de la naturaleza. La revolución científica incluyó, en gran medida, el desarrollo de un punto de vista dinámico de la naturaleza en el que el punto focal no era la identificación de la esencia de los objetos, sino el modelar el cambio en términos de los movimientos inducidos en la materia física. Esto incluía el desarrollo de una concepción mecánica del universo. Se desarrollaron dos nuevas perspectivas filosóficas, racionalismo y empirismo, como intentos de proporcionar un armazón conceptual para la comprensión de la nueva ciencia mecanicista de Copérnico, Galileo y Newton. Aunque la mente no se consideraba como un objeto central de estudio científico en esta nueva ciencia, las explicaciones racionalistas y empiristas de cómo podríamos conocer las afirmaciones de esta ciencia han tenido un impacto duradero en la teorización sobre la mente.